Metimos en materia cultural con el rafaelino Santiago Lacia, premiado recientemente a nivel provincial de narrativa en la categoría Obras Inéditas con su trabajo No es lo suficiente. ¿Cómo te va? Buenos días y te felicito desde ya. Un abrazo. Hola Emilio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, contanos este premio, esta obra literaria, No es lo suficiente, ¿de qué trata para los que están escuchando? Bueno, se trata de un libro de cuentos en donde exploré de algún modo la primera persona. Son cuentos escritos en primera persona, por supuesto tratando de establecer una ficción muy marcada, muy subrayada, personajes que están muy lejos de todo rastro biográfico, y podría englobarlos como voces que representan de algún modo a personajes bastante border, digamos, como si fuesen los raros del pueblo, los freaks de pueblo, los llamo yo, un poco cariñosamente, por decirlo así. Y bueno, en donde por supuesto interviene también todo tipo de exploraciones que me permitieron hablar sobre los temas que a mí siempre me interesaron y me gusta indagar, como justamente esto, ¿no? La marginalidad, aspectos que están bordeando un poco zonas oscuras de la realidad, en el sentido de que no son ni legales ni ilegales, que quedan ahí como en un claroscuro, ¿no? De algún modo, para decirlo generalmente, me parece que esta es como el puente que va uniendo un poco a los cuentos, aunque por supuesto son muy diferentes entre sí, pero me parece que eso tienen en común, ¿no? Que son cuentos en donde exploré voces para inventar personajes que están ahí, en un borde, digamos, de lo real. Vos hablaste del borde de lo real, justamente en Argentina, y se puede hablar de la realidad y de la ficción, el aumento de la pobreza, la desocupación, los problemas cotidianos que tenemos, ¿ahí están de alguna manera mostrados también? No lo pensé de ese lado, Emilio, no los pensé socialmente, digamos, ni tampoco temáticamente atado a ninguna situación problemática específica que uno pueda identificar o relacionar con alguna problemática o cuestión así particular, ¿no? Sino más bien justamente el motor, la inspiración, el punto de partida desde el cual fueron surgiendo cada uno de los cuentos, aunque de manera individual y separada entre sí, pero después me di cuenta que fue como un procedimiento que puede decirse que une a todos los cuentos, es pensar justamente esto, en crear personajes totalmente ficticios, en donde se me venía primero como esto, ¿no? Por eso digo que son voces, porque es como que los escuchaba hablar adentro mío y trataba de crearlos a partir de eso, de respetar esa particularidad específica y en el sentido de cómo sonaba su voz, su manera de hablar, su jerga particular, y después, bueno, a partir de ahí cada uno se me fue delineando como un raro especial, digamos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Hay, por ejemplo, uno de los personajes es una especie de gurú que lidera una suerte de secta que con el pretexto de vivir más puramente se aísla de la sociedad y termina generando también un sistema de poder totalmente verticalista, en donde termina siendo como un autoritario total. Luego tenemos otro de los personajes que es una señora mayor que está en el borde de la muerte y que repasa su vida y sin darse cuenta se da cuenta de que o sea, paradójicamente, ¿no? Casi sin quererlo se da cuenta de que toda su vida lo único que ha hecho fue dejar que los demás se mueran. Luego tenemos otro personaje que es como una especie de empleada de tambo, pero que es asolada por delirios psicóticos. O sea, no lo pensé alrededor de una problemática particular, como diciendo, bueno, quiero hablar de la pobreza, o quiero hablar de la corrupción, o quiero hablar de las drogas,
¿Me explico? Está claro. ¿Cómo lográs esos climas en el mundo local reconocible? ¿Cómo se crean, cómo vienen, cómo surgen, cómo fluyen? Qué pregunta. Y la verdad que no, se hace ahí, digamos, en cada texto, me parece. Que cada uno te pide una determinada destreza particular y poner en juego determinadas cuestiones. Está buena la pregunta porque me invita a pensar, bueno, algo muy importante, que es claro, cómo crear un clima. Para mí es fundamental a la hora de la narrativa, que hable el clima más que hable directamente el mensaje o poder transmitir explícitamente algo de lo que quiero hablar, sino en todo caso que sea más implícito, que se transpire desde el universo del texto. Y el clima lo pueden dar o el escenario, o la acción del texto, o los personajes. En este caso son los personajes, me parece. Y es muy artesanal, es muy artístico, es muy específico y muy difícil de definirlo también a la hora de cómo crear el clima. Creo que tiene que ver con poder manejar la sutileza, sobre todo. En mi caso, es no caerse en la explicitación burda y muy marcada de las cosas que uno quiere decir, en todo caso, sino poder manejar la información, dosificarla, trabajar con la sutileza, ser más implícito. Me parece que tiene que ver con eso. Al mismo tiempo que recibiste este premio, publicaste el nuevo poemario Magún Magún, que tuvo una crítica en Página 12. ¿En torno a qué se centra el núcleo de Magún Magún? ¿Tiene que ver con lo que pasa en nuestra zona con el magún del estómago o es otra cosa? ¿Cómo sería el magún del estómago? Y uno cuando está mal, se siente mal el magún, yo era chico, me acuerdo que escuchaba a uno, ¿qué tenés? Tengo magún. ¿Tiene que ir por ese lado o otra realidad, otro clima, otro contexto? Tiene que ver con el magún como término piamontés, que es de algún modo específico del piamontés, del dialecto, y sería algo así como una especie de angustia existencial, ¿no? En esa línea, sí, estamos de acuerdo. Claro, exacto. Sí, tiene que ver con eso, y en este caso, aunque es un libro de poesía, es más clara, digamos, como la definición. Sí, me propuse trabajar sobre los parámetros, los mandatos, las herencias, a partir de las cuales me crié, digamos, como rafaelino, y en donde la inmigración piamontesa es como una especie de clima general, de caldo de cultivo alrededor del cual uno se ha desarrollado. Y bueno, sí, es un libro en el cual trabajo a partir de recuerdos de infancia y de pequeñas historias, pequeñas imágenes personales relacionadas con mis antepasados, para luego elaborar también desde la ficción y desde la poesía justamente esto, como una reelaboración crítica, si se quiere, sobre esa especie como de parámetros, herencias, mandatos de infancia que tienen que ver con costumbres, sí, de una familia marcada por la inmigración piamontesa, pero que también la trasciende, ¿no? Además de ser escritor, Santiago, ya en el tramo final de la entrevista, sos actor, dramaturgo, director de teatro, y además lo que más te define es que sos nómade, estás circulando. ¿Con qué proyecto? Contanos un poco, ahora estás en Córdoba viviendo. Sí, desde hace casi 3 años, 2 años y medio, empecé a desarrollar un proyecto que se llama Viaja Palabra, junto con mi pareja, que es cordobesa, una actriz cordobesa, y en realidad el proyecto Viaja Palabra tiene que ver con unir dos vocaciones, digamos, muy arraigadas en nosotros, que son el viaje y el trabajo en la cultura o el arte, digamos, ¿no? Es un proyecto que consiste en proponer obras y talleres de teatro y de poesía en distintos espacios culturales y alternativos, como bibliotecas, escuelas rurales,
centros culturales, clubes de barrio. Bueno, con este proyecto hemos viajado por varias provincias del centro y norte del país, y también hemos visitado países limítrofes como Uruguay, como Bolivia, el norte de Chile, durante 1 año y medio. Y bueno, luego cuando ocurrió lo de la pandemia, obviamente tuvimos que parar un tiempo, y bueno, desde ese entonces estamos en Río Ceballos, provincia de Córdoba, viviendo, tratando de también dedicarnos a esto, de poder funcionar un poco, pequeños viajes ahora más cortos dentro de la provincia o de provincias limítrofes, y esperando que se pueda volver a viajar para retomar este proyecto. La idea es seguir, y bueno, es un proyecto, digamos, cultural, educativo, que se sostiene a través de, en muchos casos, del trueque, en donde vamos viajando y proponiendo obras, funciones y también talleres en distintos espacios a cambio de alojamiento, comida, combustible, que es lo que necesitamos para viajar, y después, bueno, por supuesto, vemos de qué manera poder también hacer un dinero que nos permita seguir adelante con el proyecto. Por último, Santiago Alasia, ¿estás escribiendo algo? ¿Estás proyectando alguna obra de teatro, algún otro libro? Y sí, siempre es bueno para evitar el magún de la... Existencial. Claro, para evitar el magún de la ausencia de obra o de temas, está bueno que cuando uno está más o menos encendido pueda ir reservando, acopiando material, escribiendo nuevas cosas, y bueno, siempre hay carpetas ahí en espera para cuando uno no tiene nada, ir a lo viejo y reescribir, seguir escribiendo, etcétera. Ahora estoy con un par de proyectos de poesía, de libros de poesía que estoy terminando, digamos. Y ya también en la cabeza tengo como la idea de ver si más adelante me animo a intentar mi primera escritura de alguna novela. Pero bueno, nada muy claro todavía, eso de la novela bastante nebulosa. Sí, lo de los libros de poesía están más claros, los estoy terminando de escribir, digamos. Santiago Alasia, muchas gracias por esta comunicación con el programa Sábado 100 por Radio El Espectador de Rafaela. Bueno, Emilio, que cierre al estilo parte policial. Muchas gracias, Emilio Grande, por esta comunicación conmigo, y te mando un enorme saludo. Un saludo para todos los amigos de allá. Desde Córdoba, gracias, Santiago. Un abrazo, Emilio. Chau, chau.